cada rincón de nuestros hogares, vecindarios o ciudades hay pantallas. Hoy nos parece tan normal estar conectados con todo el planeta, obtener noticias instantáneas y enviar mensajes en menos de una fracción de segundo. Esa cajita de plástico y metal que cargamos en nuestros bolsillos, capaz de procesar miles de millones de bits por segundo. Pero si nos detenemos a pensar un segundo en ello, parece magia lo que hacen estos dispositivos, ¿no? ¿Cómo fue que logramos sintetizar y colocar el pensamiento humano en una roca de silicio que se comunica con unos y ceros? Es normal pensar que las computadoras nacieron en el siglo XX, en una base militar o en Silicon Valley. Pero la verdad es que para entender cómo funciona el procesador de nuestros celulares, no podemos situarnos en la era digital, sino que tenemos que viajar 2500 años en el pasado y situarnos en una plaza en la antigua Grecia. Bueno, empecemos con un importantísimo personaje de nuestra historia, Aristóteles. En el siglo IV a.C., Aristóteles no solo se dedicó a filosofar sentado en una piedra. El tipo fundó su propia escuela en Atenas, el famoso Liceo, donde se la pasaban todos los días los peripatéticos junto con Aristóteles desentrañando el mundo. Pero más allá de esas enriquecedoras caminatas surge algo que sería un pilar fundamental en el mundo digital, la lógica formal. Para él, la lógica no era una ciencia más, sino la herramienta definitiva, lo que más tarde se llamaría el organón, para aprender a pensar bien antes de estudiar cualquier otra cosa. Y para lograrlo hizo algo fascinante, desmontó el pensamiento humano como si fuera un mecanismo de relojería. Primero agarró los conceptos y los términos y las palabras básicas con las que clasificamos la realidad. Dividió todo lo que existe en categorías, como la sustancia, lo que algo es por sí mismo, y sus accidentes, sus características como el color o la forma. Luego unió esos términos para formar las proposiciones, que son afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. Y finalmente conectó esas proposiciones para crear el silogismo, la estructura perfecta del razonamiento deductivo. Seguro has escuchado ejemplos como este. Tenemos la premisa mayor, que es: todos los humanos son mortales. Platón es humano. Por ende, Platón es mortal. Parece algo simple, ¿sí o no? Pero si lo pensamos por un segundo, Aristóteles redujo el pensamiento humano a un sistema de reglas estrictas, donde si las premisas son ciertas, la conclusión tiene que ser cierta por estructura. Creó un sistema de verdadero o falso tan poderoso que se mantuvo durante 2000 años, y que vamos a ver que es exactamente la misma lógica de los unos y ceros que mantienen a tu procesador funcionando para que puedas abrir Facebook en tu celular. Bueno, ahora damos un salto hacia el futuro. Estamos en el siglo XIX para conocer a George Boole, un matemático e intelectual inglés con un perfil fascinante. Boole era un lector empedernido apasionado por la filosofía y teología. Fue precisamente ahí donde se topó con la lógica de Aristóteles. Pero entonces Boole se hizo una pregunta muy brillante: ¿y si pudiéramos transformar el razonamiento humano al lenguaje de las matemáticas? Con esto en mente creó algo revolucionario, el álgebra booleana, un sistema matemático donde no calculas manzanas ni distancias, sino ideas lógicas, operando únicamente con dos estados posibles, verdadero o falso. Sin saberlo, Boole acababa de construir el puente definitivo. Transformó la filosofía de la antigua Grecia en una fórmula matemática que, décadas más tarde, se convertiría en el famoso código binario, los unos y ceros de la era digital. Ahora seguro te estarás preguntando, si ya tenemos la lógica de Aristóteles y las matemáticas de Boole, entonces ¿cuándo aparecen las máquinas? A mediados del siglo XIX, un visionario inglés llamado Charles Babbage diseñó una máquina analítica, el primer concepto de una computadora programable. Era una maravilla gigantesca impulsada a vapor, llena de engranajes y de ruedas dentadas. Pero la máquina de Babbage tenía un problema. Era 100% mecánica y funcionaba en base 10, es decir, números del 0 al 9. Babbage intentó resolver el procesamiento mediante engranajes físicos, mientras que Boole al mismo tiempo estaba creando el lenguaje matemático perfecto en bases unos y ceros. Pero Babbage no estaba solo en esto. A su lado había una mujer increíble que estaba adelantada a su tiempo por lo menos un siglo, y ella se llamaba Ada Lovelace. Hija del famoso poeta Lord Byron, Ada combinaba la creatividad poética con un talento deslumbrante para las matemáticas. Y cuando vio los planos de la máquina analítica de Babbage, entendió algo que ni el propio Babbage había podido ver. Babbage veía su máquina como una calculadora gigante solo para resolver ecuaciones. Pero Ada fue más allá y se hizo una pregunta histórica. ¿Y si los símbolos que procesa la máquina no solo representan números, sino también cosas del mundo real? Ada comprendió que si traducías
notas musicales o letras a un lenguaje de reglas que la máquina pudiera seguir, esa máquina no solo calcularía tablas, podría componer música, procesar texto. Al escribir una serie de notas para calcular los números de Bernoulli con la máquina, Ada creó el primer algoritmo de la historia. Babbage concibió el hardware, pero Ada inventó la idea del software. Aún así, el concepto de Ada chocaba contra la realidad física de su época. Mover miles de engranajes metálicos con tarjetas perforadas era lento, ruidoso y propenso a trabarse. Faltaba una última pieza para unir la lógica de Aristóteles y Boole con el software de Ada, la electricidad. Bien, ahora damos un salto al siglo XX, donde la necesidad de procesar datos explotó por completo. A finales del siglo XIX, Estados Unidos tenía un problema gigante. El censo de su población era tan masivo que tardaban casi 10 años en procesarlo a mano. Cuando terminaban uno, ya tenían que empezar el siguiente. Aquí aparece un inventor llamado Herman Hollerith, el cual se le ocurrió una idea genial basada en los telares: usar tarjetas perforadas de cartón. Entonces, si la máquina tenía un agujero, pues eso implicaba que debía dejar pasar electricidad. Por el contrario, si no tenía agujero, pues no la dejaba pasar. Ahí está el concepto del 1 y el 0 del código binario. Hollerith no solo redujo el censo a apenas 2 años, sino que la empresa que fundó para comercializar esto terminó convirtiéndose décadas después en un gigante que seguro conoces, IBM. Pero bueno, hasta aquí cada máquina cumplía un único propósito. Hacía falta una mente revolucionaria que unificara todo lo que habíamos visto. La lógica de Aristóteles, el álgebra de Boole, el software de Ada Lovelace, y esa mente fue Alan Turing. En los años 30, Turing imaginó la máquina universal. Su idea era brillante en su simplicidad. No necesitamos construir una máquina distinta para cada problema. Necesitamos una sola máquina tonta pero rápida, que pueda cambiar totalmente de función dependiendo del programa o software que le metas en la memoria. El problema era la tecnología de la época. Para construir estas máquinas gigantescas de la Segunda Guerra Mundial usaban tubos de vacío, unos bombillos de vidrio enormes que generaban muchísimo calor y luz. ¿Y qué pasa cuando dejamos una habitación llena de luz y calor? Exactamente, se llena de bichos. Y de aquí nace una de las más famosas anécdotas de la historia de la informática. En 1947, en la Universidad de Harvard, la gigantesca computadora Harvard Mark II empezó a dar errores sin razón aparente. Cuando los ingenieros revisaron el circuito, se encontraron con una polilla atascada en el relé electromagnético que bloqueaba el paso de la señal. Lo pegaron con cinta en el libro de registros con la nota "primer caso real de un bicho encontrado". Y bueno, desde ese día, cuando un programa falla, ya sabes por qué se le dice bug. Ahora pues, los tubos de vacío y las polillas tenían los días contados. Estos bombillos eran gigantes, consumían toneladas de energía y se quemaban a cada rato. Para que las computadoras pudieran salir de estos salones gigantes y terminar en el bolsillo de tu pantalón, el mundo necesitaba reinventar el interruptor, y así es como llegamos al transistor. Y así llegamos a aquel 1947. Cuando el mundo cambió, cuando en los laboratorios Bell se creó el transistor. 3 científicos, John Bardeen, Walter Brittain y William Shockley, crearon un componente pequeño, hecho de un material semiconductor llamado silicio, que acabaría reemplazando para siempre a los frágiles tubos de vacío. ¿Y qué es exactamente un transistor? Pues no nos podemos complicar tanto, simplemente es un interruptor, como esto. No tiene partes móviles ni engranajes, simplemente se le aplica un pequeño voltaje que deja pasar la corriente, eso sería un 1, y si le quitamos el voltaje, cortamos la corriente, eso es un 0. Es un simple interruptor que se prende y apaga millones de veces por segundo. Y bueno, va a entrar en escena otra mente magistral, Claude Shannon. En su tesis universitaria, Shannon tuvo la idea que conectó la historia entera. Demostró que si organizas estos interruptores en ciertas combinaciones, estás ejecutando físicamente el álgebra de Boole. Si conectas 2 transistores en serie, ambos tienen que dejar pasar la corriente para que la señal salga. Acabamos de crear una compuerta lógica AND. Si lo conectas en paralelo, basta con que uno se encienda para dar paso. Acabamos de crear una compuerta OR. Al combinar estas pequeñas decisiones de verdadero o falso, los circuitos ya no solo dejan pasar electricidad, sino que empiezan a calcular, a sumar y a tomar decisiones lógicas.
Un pulso eléctrico de estos es un bit. Si juntas 8 de estos bits, tienes un byte, que pueden representar una letra o un número. Si juntas miles de millones de estos interruptores en un chip de silicio del tamaño de tu uña, tienes el procesador del celular procesando colores, el audio y los fotogramas del video que estás viendo en este momento. Así que la próxima vez que sientas que tu computadora o la inteligencia artificial están vivas o son magia, recuerda esto: tu teléfono no piensa, tu procesador no es inteligente. En el fondo no es más que una cantidad ridícula e incomprensible de interruptores microscópicos abriéndose y cerrándose a la velocidad de la luz, siguiendo al pie de la letra las reglas de verdadero o falso que creó un griego en sandalias caminando por la plaza hace 2000 años. Toda la era digital, desde el algoritmo de TikTok hasta los viajes espaciales, no existe por un milagro tecnológico moderno. Existe porque fuimos capaces de conectar la filosofía antigua, el álgebra abstracta, el código de Ada y la física de los conductores en un trozo de silicio. Así que la próxima vez que alguien te diga que la filosofía o las matemáticas no sirven para nada en el mundo real, sacas la peineta de Occam, les muestras tu celular y les recuerdas que toda la civilización moderna está construida sobre una idea abstracta. Si te gustó el video sobre el transistor, dale un buen like, comparte, suscríbete para próximos videos. Si quieres hablar de un tema específico, déjalo en los comentarios.